Las cifras finales del informe último del presidente Peña Nieto muestran que es falso que deje un país en ruinas. Y también arranca la 64ª legislatura, donde se discutirá el tema del presupuesto, los recursos públicos para el nuevo gobierno de López Obrador. El informe y el arranque de la legislatura muestran un acto republicano que no habíamos visto en México en mucho tiempo, donde oposiciones y futuro gobierno parecían entenderse, por lo menos en las formas. Esto es En la Mira. Bueno, tuvimos el último informe de Enrique Peña Nieto. En mi opinión, y dejo esta provocación sobre la mesa, creo que las cifras desmienten categóricamente que deje un país en ruinas, salvo en el tema de la seguridad, donde no hubo avances. Lo demás, señores, México avanzó. A ver, quizás yo coincido, no se deja un país en ruinas. Hay algunos aspectos que son muy positivos. Yo creo que el aspecto económico, sobre todo, es muy positivo. El aspecto de las reformas es positivo. Pero entonces lo que sucede, viendo el informe, estuvimos en el informe, vimos toda la información que se ha presentado, un poco el epígrafe tendría que ser, ¿y entonces por qué? Sí, ¿No? sí. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando uno ve los números, ve cómo se desarrollaron las cosas, entonces, ¿por qué se tuvo los resultados electorales que hubo el 1 de julio pasado? Es que yo creo que el grave error del informe, dos importantes. Yo creo que el tema de seguridad fue manejado de manera muy tenue. Pues dijo, no se logró lo que queríamos, hay que seguir haciendo esfuerzos. Fue un desastre a partir del 2015, toda una situación que se le sale de control. Y el segundo aspecto que me parece equivocado por parte del presidente es el tema corrupción. Dijo, avanzamos con el Sistema Nacional Anticorrupción. El tema corrupción es el tema que terminó hundiendo el resto de lo que de manera muy atinada ustedes mencionan, como los grandes logros de lo que ahora echan para atrás en reforma educativa, en reforma energética, en todo, en la estabilidad, etcétera. Corrupción, seguridad, que se le vino abajo, y una enorme incapacidad política, y ahí están los resultados. Y la verdad es que hay algo que en efecto que no funciona. Alguien que dice defendía las instituciones, pero que sale con instituciones muy débiles en materia de seguridad. Pero la pregunta que uno se hace con los clásicos, ¿hay otro tipo de instituciones? Es decir, si tú no tienes resuelto inseguridad, no hay manera en que la aprobación sea más alta, Pablo. Dejó bien las cifras económicas, pues también como Calderón y también como Fox no son mucho mejores. A ver, no echó a perder esa parte de la política, eso es cierto, pero ahí lo que hizo fue gozar o beneficiarse de instituciones previas a él y no mejoró la principal demanda que le hacía este país, que era la de crecer más. Fue un presidente que lo que nos ofreció fueron tasas de hasta el 7%, recordarás. Llegaron a hablar de tasas de crecimiento del 7% y nos entregan una tasa de crecimiento per cápita y global muy baja. No hay manera en que la población se sienta cómoda despidiendo a Peña Nieto como a él le hubiera gustado que lo despidieran. No, creo que los errores, lo que empaña todos los logros que sí existieron, y ahorita entramos a detalle, es primero el tema de la inseguridad. Corrupción que dejó correr en muchos servidores públicos federales y estatales. Los escándalos fueron mortales para el gobierno de Peña Nieto y también una lejanía del presidente con sus gobernados. Esa es la explicación, en mi modesta opinión, de por qué obtuvieron los resultados que obtuvieron y tienen esta popularidad tan baja que señala Ricardo. Sin embargo, no podemos obviar por nuestra ofuscación que la recuperación del poder adquisitivo del salario no la teníamos en 50 años. En 50 años no teníamos una inflación así de baja. No teníamos 4 millones de empleos creados en un sexenio en economía formal. No teníamos una inversión extranjera de 195,000 millones de dólares en un sexenio. Y con las expectativas que hay
con la reforma energética, me parece que dan un buen resultado. Es el primer presidente que se atreve a tocar a la mafia sindical en materia de educación, introduce una serie de reformas que se pueden caer, desde luego, es el costo de perder las elecciones, pero haber quitado el clientelismo y haber puesto el mérito por encima de lo otro, me parece un paso gigantesco que pisó muchos intereses y que hoy lo estamos viendo reflejados en la exageración de lo negativo. Sí, no, yo nada más quería decir que me parece que todo esto es muy válido y le funcionó de Cuautitlán para arriba. O sea, todo lo que es la parte del centro al sur del país, con todo y sus zonas económicas especiales. Querétaro Cuautitlán para arriba. Lo que sucedió es que ese país es el país que no creció. Eso que tú dices de que las tasas al 7 en Guanajuato y en Baja California y en Chihuahua, asiáticas. Tu problema lo tienes y lo seguirás teniendo en una economía del sureste del país que no hiciste por ella, dejaste ahí, le metiste dinero, se lo robaron, lo saquearon y no tienes economía que funcione. A ver, Jorge, por favor. Yo creo que es una realidad que el crecimiento del centro y norte del país comparado con el sur del país. ¿Por qué no creció el sur, Jorge? En buena medida por corrupción, en buena medida por gobiernos bastante inútiles. Porque no está conectado con el norte. Porque no hubo proyectos, y hasta en términos económicos, porque no está conectado, no hay tuberías de gas, digamos, como para invertir, para poder poner empresas. Tuberías de gas. Bueno, perdón, no te interrumpo. No, pero yo creo que el problema va más allá. El problema es, a ver, no dejó un país en ruinas Zedillo, no lo dejó Salinas en ruinas, no lo dejó Zedillo, no lo dejó Vicente Fox, no lo dejó Felipe Calderón. Tampoco llenaron las expectativas al final que se tuvo sobre ellos. Y eso es un poco lo que estamos viviendo ahora y que le va a ocurrir a López Obrador. Hay un manejo de expectativas de llegada del gobierno y una desilusión creciente de la gente porque las expectativas son tan altas que es imposible cumplirlas, que es una condena casi para cualquier presidente. Yo creo que el presidente Peña lo que tiene son los casos de corrupción, que me parece que son ciertos, los escándalos, como tú dices, que son ciertos, un pésimo manejo político y de medios de esos temas, y sí una lejanía de la presidencia hacia la gente, que es una realidad. Quizás combinando lo que los dos dicen, esa lejanía se sintió mucho más en el sur-sureste del país que lo que se sintió en el resto del país, porque fue un mandatario que no hizo clic con esa gente, que no estuvo con esa gente como tendría que haber estado. Nada más que lo único que quedó en ruinas fue la estructura política. Eso sí quedó en ruinas. Eso la estructura política, el sistema político, eso sí quedó en ruinas. Enrique Peña Nieto tenía 60% de aprobación en diciembre de 2012. Es decir, casi la misma aprobación que tiene Andrés Manuel López Obrador. Ahora, sí tuvo momentos que lo dañaron durísimo. Hay que decir, un momento a la alza fue el Pacto por México y el tema educativo. Pero mal manejo con Ayotzinapa. Sí. ¿No? Siguiente momento que es fatídico, gasolinazo. Lo resuelve muy mal. Y previamente la visita de Trump. Y uno ve la curva de caída. Un sexenio se puede ir en 4 errores y sobre todo la incapacidad de los Creo y que entonces tiene que ver con corrupción, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con distancia. Coincidimos plenamente. En lo que sí difiero es que el sur no crece por la corrupción. En parte sí, pero el sur no crece por falta de Estado de Derecho. Señores, ¿quién va a poner una empresa, una cadena de empresas que englobe a todo el sur-sureste del país, salvo el caso de Yucatán, cuando te van a incendiar los camiones porque transportan mercancías transnacionales? Hay una ideologización del grupo que ganó las elecciones, una sobreideologización en el sur-sureste del país que ha impedido que funcionen los cientos de miles de millones hay un de contrafáctico dólares. a tu argumento. La gente invierte en Tamaulipas, que está peor que Chiapas. Pero Pablo, si hay ahí un no lugar hay Estado de peligroso, Derecho. Y ahí tampoco hay Estado de Derecho. Bueno, hay una parte, están conectados al Tratado de Libre Comercio. Esa es una parte. El sur-sureste no tiene nada. El sur no lo está. Sin embargo, ve los niveles educativos, la diferencia en las pruebas en Tamaulipas y las diferencias en Guerrero. Señores, son abismales. ¿Por qué? Porque tenemos a grupos políticos, grupos ideológicos interesados
en perpetuar la pobreza porque les sirven como clientelas electorales. Y porque además hacen dinero de eso. Exacto. Es un gran negocio. Coincidiendo con eso, lo que sucede es que no es solamente falta de Estado de Derecho, falta de Estado a secas. Ese es el problema. Coincido con eso, a ver, si que tú no vas, y además porque es una violencia diferente, una cosa que lleguen manifestantes y te quemen los locales, te secuestren los camiones, otra es la violencia del narcotráfico, como que la gente, incluso los propios inversores se manejan diferente en eso. Pero, a ver, tú vas a Oaxaca, vas a Chiapas, vas al sur de Veracruz, y es una tragedia. Y el Estado decidió, yo cuando hablo de lejanía, de la administración con los estados del sur-sureste, hablo de esa lejanía, de decir, no me voy a meter en este tema, arréglense, es una bronca de ustedes. Y ocurrió con administraciones de todos los colores y sabores, con Gabino Cue y con Alejandro Murat, con el gobierno chiapaneco, con todos. Ahí hay una distancia, que esa distancia jamás se llegó a cubrir. Nada más, antes que se nos termine el tiempo, el sábado se presenta esta 64ª legislatura, también con un ingrediente bastante preocupante, que es volver a repetir estos escenarios propios de lo que uno vería otra vez el aparato de partido, en donde otra vez las voces que son disidentes, las que no son de la mayoría, vuelven a ser acalladas, en algo que a mí me resulta sumamente preocupante, bajo el principio de que, ok, son la mayoría, volvemos otra vez a este sistema de partido que tiene el control total, pero ni siquiera hubo la capacidad de escuchar, de entender, y ese sería, creo, de manera muy, muy difícil. Estamos ante un escenario que puede complicarse en términos de manejo de leyes, de formas de leyes. Y que tuvo una demostración el lunes, al llegar Porfirio Muñoz Ledo y Martí Batres al evento del informe presidencial, el grupo de manifestantes que estaban ahí, que manejaba Fernández Noroña, los terminó insultando y gritándoles traidores que se iban con el presidente y que llegaban. Bueno, eso es cuando la perra... Mauricio Merino escribía el lunes que la transición había entrado en un impas porque se acabó la pluralidad. Yo ruego porque esté equivocado. Ojalá. En efecto, hay pesos y contrapesos en el país, desde ven. La sociedad, pero estas primeras imágenes que reflejó la legislatura confirman la hipótesis de ese impas. Esto es En la Mira. Próxima semana, nuestra conversación.